Y el Señor reprenda al varón que hizo eso. El Señor reprenda al varón que hizo eso. Porque eso no se hace. Enviarle flores a una mujer que es casada, eso no se hace. ¿Ok? Y el Señor reprenda al varón que hizo esto. Yo le dije a ella, pregúntale a tu esposo, y si no fue tu esposo, agarra ahorita mismo y tíralas a la basura. Así que, si está aquí, el Señor le reprenda. Y ojalá haya arrepentimiento en su vida y en su corazón para hacer esto. En cuanto a la obediencia y a la rebeldía, en la mañana hablé de otra cosa diferente en el culto de las 8. Hablé de la diferencia entre la riqueza y la pobreza. Lástima que no lo puede ver porque no lo transmitieron. A las 11 voy a hablar de esto otra vez, de la obediencia. A las 4 tenemos otra predicación y a las 7 va a ser diferente. Así que tenemos hoy diferentes tipos de predicaciones en todos los cultos. Amén. Pero cuando hay un hijo rebelde es porque hay un padre rebelde. Hola. Cuando hay un hijo rebelde es porque hay un padre rebelde. Siempre es así. Los hijos no nacen rebeldes. Hay una cuestión de maldición, hay una herencia, hay algo. La semana pasada hablábamos de David. ¿Cuántos recuerdan esto? Hablábamos de David. David no quiso ascender al trono por medios de rebeldía, por darle un golpe de estado, es la palabra, a Saúl. Aún Saúl habiendo hecho las cosas malas, aún Saúl siendo un hombre que ya había sido quitado del reino de alguna manera. Recuerda la semana pasada que le dije que había 2 reyes. De alguna manera estaba Saúl como un rey en funciones, ¿se acuerda de esto? Y David estaba como el rey ungido. Todavía no ascendía al trono, todavía no tenía el poder de ser rey, pero él sabía que iba a ser el rey. Y hay una porción en la escritura cuando David corta el manto de Saúl. ¿Cuántos lo recuerdan? Escúcheme esto, aún eso a David le pesó. Aún haber cortado el manto del rey, porque usted tiene que recordar que los amigos de David le dijeron, mátalo, ya lo tienes. Es más, ellos dijeron esto, Dios te lo ha entregado en tus manos. Metieron a Dios en el asunto. Y cualquiera hubiera dicho, pues sí, ya lo tengo, ¿no? Ahí de apechito ya. A lo mejor es de Dios que lo mate. Fíjese, como algunos hoy en día, sin entender la autoridad, sin entender este principio, pueden actuar de esta manera. Sin embargo, David dijo, no voy a tocar al ungido de Jehová, pero cortó su manto. ¿Lo recuerdan? Bueno, escuche esto, aún haber cortado el manto de Saúl, a David le pesó. A lo mejor usted dirá, qué insignificante haber cortado el manto. No, porque le dé gracias a Dios de que no se lo echó y de que no lo mató. Pero aún dice la palabra que haber cortado el manto del rey fue algo que le pesó. Primera de Samuel, capítulo 24. Si quiere acompañarme ahí. Primer libro de Samuel, capítulo, sí le dije 24. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso, diciendo, he aquí David está en el desierto en Engadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos, de las cabras, monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban ¿dónde? Sentados en los rincones de la cueva. Wow. Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día que te dijo Jehová. Fíjense cómo es fácil mezclar esto. He aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente, ¿qué hizo? Cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó. Oh, lea conmigo lo que viene. Después de esto, ¿qué pasó? Dígalo fuerte. ¿Qué le pasó al corazón de David? Porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Escuche
lo que pasa con un corazón que entiende la autoridad. Si usted no entiende la autoridad, usted diría, ay, es poca cosa. Ay, qué exagerado. Pero cuando una persona entiende la autoridad, aún en estos pequeños actos, su corazón se turba. Despierta al que tiene al lado. Dile, está bueno, te va a ayudar. Después de esto, ¿qué le pasó al corazón de Saúl, de David? ¿Se qué? Se turbó y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mí. ¿Se da cuenta? ¿Contra quién? Le dice, ¿cómo le dice a Saúl? Mi señor. Oiga, Saúl lo quería matar, pero él dice, mi señor. No dice señor con S mayúscula. No se refiere a Dios, se refiere a Saúl, el ungido de Jehová. Que yo extienda mi mano contra él, porque es, no dice porque es Saúl, dice porque es ¿quién? Dese cuenta, y lo he dicho en varias ocasiones en este tema, que no es la persona, es lo que la persona representa. No es tu padre como él sea, es lo que él representa. Es lo que papá representa. Es lo que mamá representa. No importa cómo sea mamá. Hola. No importa cómo sea papá. Si ellos tienen una falta con Dios, es bronca entre Dios y ellos. Pero cuando tú adoptas esto, cuando tú tomas esto de manera personal, entonces tú ya estás involucrado en el problema y en la situación. Así reprimió David a sus hombres, estoy en el versículo 7. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. También David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl diciendo, mi señor, el rey. Cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia y dijo, David a Saúl, ¿por qué oye las palabras de las que dicen, mira que David procura tu mal? He aquí han visto hoy tus ojos como Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Y mira, Padre mío, mire, ¿ya se está dando cuenta cómo le habla? Mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Juzgue ahora, Jehová, entre tú y yo, y véngueme de ti, Jehová, porque mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la ¿qué? La impiedad. Así que mi mano no será contra ti. Tras quien ha salido el rey de Israel, tras quién ha salido el rey de Israel. ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? ¿A Messi? Ah, no, no es cierto. Es que le dicen la pulga, perdón. Jehová pues será juez y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. ¿Cuántos creen que David tenía que esperar paciente y obedientemente? Escuche esto, David tenía que esperar paciente y obedientemente a que Dios hiciera la obra con Saúl. En el Antiguo Testamento había un Saúl que era desobediente y que había desobedecido a Dios. Y en el Nuevo Testamento había un Judas, ¿sí estoy bien? Que se había comprado, que había codiciado 30 monedas de plata. ¿Por qué los menciono? Porque la desobediencia tiene que ver en todas direcciones. Lo que pasa con nuestro país no es otra cosa más que sino un corazón rebelde, de no querer entender el orden, de no querer entender la autoridad. Quiero pedirles un enorme favor. Cuando estemos en la adoración, no se mueva. Es un momento reverente al Señor.
Y luego tenemos el espacio tan justo, tan apretado, que los ujieres son los que se están moviendo para mantener el orden y para acomodar a la gente. Entonces, si usted se mueve es un problema. Y yo le tengo que llamar la atención al niño que ya se fue a comprar. Y yo me pongo a pensar, ¿por qué somos tan rebeldes? De llevar a nuestro hijo a comprarle algo a la tienda cuando estamos en la presencia de Dios. ¿Por qué no entendemos el momento en el que estamos? ¿Por qué sigue habiendo rebeldía en nuestro corazón? Un consentimiento. ¿Sí me estoy explicando? Cuando estemos en el clamor, cuando estemos en la adoración, no se mueva. ¿Sí, amén? Es un momento donde Dios ministra tu corazón. Es un momento de sumo respeto a la presencia de Dios. ¿Sí, amén, amados? La obediencia es superior a la obra. ¿Qué quiero decir con esto? La obediencia, nuestra obediencia es superior a lo que tú y yo hacemos. Tú y yo podemos estar haciendo cosas relevantes, pero si no es con obediencia, entonces no estamos haciéndolo correctamente. Usted puede pensar que se predica la palabra o que tal persona es un ministro, pero puede estar bajo rebeldía. Si los hombres han de servir a Dios, la sujeción a la autoridad es una necesidad absoluta. ¿Cuántos dicen amén a esto? La obediencia trasciende a lo que hacemos. Si David fuera a gobernar su reino, pero no se sometía a la autoridad de Dios, ¿quién era la autoridad de Dios en ese momento? Ok, Saúl. Si David iba a gobernar, él sabía que iba a gobernar. ¿Estamos de acuerdo? Pero si no se sometía a la autoridad de Dios, iba a ser tan inútil como lo era Saúl. Joven, si tú no te sometes a la autoridad de tu padre, vas a ser tan inútil como lo es él. Te vas a convertir exactamente en lo mismo en lo que se ha convertido papá. Y si tú ves la herencia de la que vienen, te vas a dar cuenta por qué no hay una prosperidad. ¿Y por qué vas a cargar con esa maldición que Dios quiere quitar en tu vida este día? Saúl perdonó a lo mejor de las ovejas y de los bueyes, mientras que Judas codició. Diga conmigo, codició. La consagración no cubre la rebelión. Otra vez, la consagración no cubre la rebelión. No sé si lo entendimos. La consagración no cubre la rebelión. ¿David pudo ascender al trono y consagrarse como rey con un corazón rebelde? No. ¿Sí pudo hacerlo o no? Claro, sí pudo hacerlo, pero no lo hizo, porque la consagración no cubre la rebelión. El pastorado no cubre la rebeldía. ¿Hay pastores rebeldes? Sí. ¿Hay líderes rebeldes? Sí. ¿Hay varones rebeldes? La consagración no cubre la rebeldía. De aquí es cuando mi esposa y yo les decimos a los novios, a los que son novios ahora, que si viven en pecado sexual o han tenido relaciones sexuales, el que se casen no cubre su rebeldía. Porque luego dicen, bueno, pues ya me voy a casar, ya estamos casados, no pasó nada. Hay un punto ahí que tú tienes pendiente con Dios. ¿Qué pasa cuando te casas en esa condición sin tener arrepentimiento en tu corazón? ¿Va a haber desconfianza? ¿Le vas a abrir la puerta a los celos? ¿Le vas a abrir la puerta a la infidelidad? Y al rato tú dices, pero si me casé bien, ella es cristiana, yo también, nos casamos por la iglesia, ¿qué pasó? ¿Por qué nuestro matrimonio está en esta condición? ¿Qué sucedió? La consagración no cubre la rebeldía. ¿Lo entendimos ya? El que usted suba de puesto o que se consagre o que sea pastor o que sea líder o que sea supervisor o que lo promuevan, eso no cubre el título, lo que te han dado. Esa consagración que tú tienes no cubre
el espíritu rebelde que está detrás de esto. Por eso le digo que David podía haber ascendido al trono con un espíritu rebelde y hubiera sido igual de inútil que fue Saúl. Él pudo haberlo matado. Ya no diga que lo pudo haber matado, pudo haberlo mandado matar y no hubiera pasado nada. Pero él sabía que su ascendencia al trono iba a tener detrás un espíritu rebelde. ¿Estamos acá? La espiritualidad de David era tan elevada como la de los creyentes del Nuevo Testamento puede ser. ¿Cuántos creen que hoy deberíamos de condenar no solamente el homicidio, sino hasta las acciones tan pequeñas como cortar el manto? Pero hoy no se mete a la cárcel a nadie por rebelde. A lo mejor usted diría, pero detrás de los homicidios, ¿qué hay? Detrás de los robos, ¿qué hay? Entonces realmente podríamos decir que sí se castiga y sí se corrige la rebeldía. Perdón, la mayoría de la gente que está en las cárceles tiene un espíritu rebelde en su corazón. Ahora, amado, se lo digo con todo cariño, con todo respeto cuando digo esto, porque siempre toco un punto bien delicado en esto. Pero si usted quiere tolerar la rebeldía en su casa, es asunto suyo. Si usted quiere permitir la rebeldía en su casa, es asunto de usted nada más. Si usted no se pone de acuerdo con su esposa para decir qué vamos a hacer con estos jóvenes, es asunto solamente suyo. Lo de hoy de las flores, que yo estoy pensando que a lo mejor me las mandaron a mí y no me di cuenta, es un asunto de rebeldía para mí. Es una falta de respeto. Es un asunto de rebeldía muy serio. Porque yo digo, ¿qué ganas de estar queriendo con la mujer de tu prójimo? ¿Qué ganas de faltar a los principios de Dios? Y honestamente me molesta. Como si se las hubieran mandado a mi esposa. No es una cuestión de celos, es una cuestión de orden. Es una cuestión de principios. En la mañana hablé de Corinto, un poco hablé de la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto, cuando usted lea primera y segunda carta a los Corintios, era una iglesia muy rica. La gente de allá era gente rica. La mayoría tenían mucho dinero, eran personas, y Pablo los exhorta por esto, no por tener dinero, los exhorta por su orgullo, los exhorta por su soberbia, los exhorta y se compara. Usted puede leer primera de Corintios después con calma y usted va a ver cómo Pablo habla de esta condición que la iglesia tenía. Entonces, es una cuestión de rebeldía. Es una cuestión de no entender el orden que Dios tiene. Puede que la calumnia, los malos modales o la resistencia interna, diga conmigo, resistencia interna, no se clasifiquen de la misma manera que matar, pero ciertamente constituyen lo mismo que cortar la orilla de un manto. Todas estas cosas se originan en un espíritu rebelde. Me llamó tanto la atención leer esta semana que a David le pesó en su corazón ya no matarlo, sino cortar el manto. Para él era un asunto sumamente delicado hacer esto con Saúl. Para él no era poca cosa esto. Y yo de repente veo en la gente esa actitud, no sé cómo decirla, tan valegorro, no sé si me encuentro otra palabra, tan sinvergüenza, tan holgada, tan de hacer cosas como esto. Yo digo, no hay temor de Dios, no hay ese entendimiento, no hay esa actitud de decir, hay un corazón rebelde que está haciendo esto. David era una persona que conocía la autoridad de Dios en su corazón, y aunque Saúl lo persiguió en reiteradas ocasiones, él se sometió a la autoridad de Dios. ¿Quién era la autoridad de Dios en ese momento otra vez? Saúl. Y entonces, aunque él mismo lo estaba persiguiendo, él dijo, él es la autoridad y no voy a ir en contra de esto. Hasta se dirigió a Saúl como mi Señor, ya lo leímos, y como el ungido de Jehová, ¿cierto o no?
No le dijo Saúl. Perdóneme que toque ese punto ahorita. ¿Cuántos jóvenes hoy en día a su papá ya no le dicen papá? ¿Ya cómo le dicen? Por su nombre. Oye, Pepe. O cómo se llame, ¿no? Oye, San Patricio. No sé, fue el que se me ocurrió ahorita. Oye, Tubercio. Nadie se llama Tubercio aquí, no vaya yo a ofender a Tube y ya la molé. Vea cómo se dirige. ¿Cuántos se acuerdan? A mí no me tocó. Pero ¿cuántos le hablaban a su papá de usted? Levanta la mano si usted le hablaba a su papá de usted o a su mamá. Los jóvenes se quedan viendo como diciendo, qué raro espécimen. ¿Cuántos se acuerdan que le decía, papá, oiga, padre? O mamá, oiga. Casi era, ¿no? ¿Había un respeto? Sí, el enemigo quiere romper la autoridad hoy en día. Si el diablo logra esto, y es de una manera muy sutil, es de una manera que aparentemente no se nota, es algo que es así como algo que está por debajo del agua, la corriente, pero no se ve por encima el problema de que el enemigo quiere romper. Él quiere hacer una anarquía en el mundo. Y cuando logre esto, el anticristo se levantará y surgirá. Él quiere romper todo tipo de autoridad. Él se quiere encargar de esto. Vea cómo David hablaba, mi Señor, el ungido de Jehová. Esto revela un hecho importante. La sumisión a la autoridad no consiste en someterse a una persona, sino en someterse a la unción de esa persona. David reconoció la unción que había en Saúl y que él era el ungido de Jehová. Y en consecuencia David prefirió huir por su vida antes de extender su mano para matar a Saúl. Y en verdad Saúl desobedeció el mandato de Dios, por lo cual Dios lo rechazó. Sin embargo, esto frente a Saúl, este era un problema entre Saúl y Dios. David estaba en este asunto de que Dios rechazara a Saúl. No tenía absolutamente nada que ver con David. Y David lo entendía muy bien. Él dijo, no tiene nada que ver que Dios haya rechazado al rey. Es asunto entre el rey y Dios. Yo no estoy en esa fórmula, yo no estoy en esa ecuación. Yo sigo bajo las órdenes del rey. Sin embargo, todo esto fue entre Saúl y Dios. La responsabilidad de David ante Dios era someterse al ungido de Jehová. Amén. Ahora, me queda poco tiempo, solamente me quedan 10 minutos para poder hablar de la obediencia de Jesús. Y quiero que abra su Biblia en Filipenses capítulo 2, versículo 5. Este pasaje es tan importante. Filipenses 2, 5. ¿Está listo? Haya pues en vosotros este sentir. Léalo en voz alta conmigo, por favor. Está en Facebook, también léalo en voz alta. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló. ¿Cuántos creen que para ser obediente hay un ingrediente? ¿Cuál es? Wow, ¿cuál es? ¿Por qué no soy obediente? Porque no eres humilde. Jesucristo se humilló, por eso fue obediente. Oh, ¿por qué lucho tanto, pastor, con la rebeldía y con la desobediencia? Porque te falta ser humilde. El cual se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. No sé si me salté algo. Y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le
exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que ve aquí cómo ya Jesucristo es Señor. Antes era hijo. Escuche algo que nunca había escuchado yo, pero escúchelo. No sé si va a estar de acuerdo conmigo en esto. Jesús era hijo, siempre lo fue, pero no era Señor. ¿Hasta cuándo fue Señor? ¿Hasta cuándo fue Señor? Hasta que fue obediente y hasta que se humilló y hasta que fue a la cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Pero ¿ya se dio cuenta antes lo que pasó? Él se tuvo que humillar, él tuvo que obedecer para que todo esto viniera sobre él, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y por si acaso por debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el, ahora sí, ¿es el qué? No dice hijo de Dios, dice que Él es el. ¿Se da cuenta por qué clamamos? Cuando clamamos, ¿qué decimos? ¿Por qué no decimos hijo, hijo, hijo? ¿Por qué no decimos amor, amor, amor? No, ¿por qué decimos Señor? Porque estamos reconociendo una ¿qué? Una autoridad de Cristo Jesús. En ese grito hay más de lo que usted se imagina. No es solamente un grito, es una declaración. El decir Señor. Estamos diciendo tú reinas, tú gobiernas, tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Y al diablo no le gusta. Al diablo le gustaría que dijéramos hijo, 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 o amor, amor, o gloria, 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 o alguna cosa así, o gracia, 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 o lo que sea. Pero no le gusta que tú y yo reconozcamos esto, porque cuando usted reconoce que Él es su Señor, entonces hay una sumisión a su autoridad. Y toda lengua confiese, otra vez versículo 11, léalo conmigo fuerte, con autoridad, dice: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, amados, lo que leemos ahora es tremendo. Lo que leemos en Filipenses es increíble, porque nos habla de la obediencia del Hijo. Si le quiere poner por nombre a esta parte, póngale así: la obediencia del Hijo. ¿Listos? La Biblia nos dice que el Señor Jesús y el Padre son uno. ¿Cuántos dicen amén a eso? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Los cielos y la tierra fueron hechos por el Verbo. ¿Cuántos lo creen? La gloria que Dios tenía en el principio, la inexicable gloria de Dios, era también la gloria del Hijo. El Padre y el Hijo existen igualmente y son iguales en poder y posesión. Son iguales en poder y posesión. ¿En qué no son iguales? No. Dije poder y posesión, son iguales. ¿En qué no son iguales? En su persona. ¿En qué no son iguales? En su personalidad. El Padre tiene una personalidad y el Hijo tiene una personalidad y son diferentes. Esto tal vez es una diferencia menor, pero no es una diferencia esencial, es meramente un convenio dentro de la deidad. No sé si me estoy explicando. Dentro de esta Trinidad y dentro de esta deidad hay un convenio santo en el que dicen: Él es el Padre, Él es el Hijo y el Espíritu Santo. Cada uno tiene una, dígalo fuerte, cada uno tiene una personalidad, pero son Dios. En poder es igual. En gloria es igual. Por eso cuando leemos este pasaje de Filipenses es tremendo, que dice que no se aferró al ser ¿qué? Igual a Dios, sino que se
despojó. Qué fuerte esto. Por lo tanto, la Escritura dice que el Señor no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Tampoco su igualdad con Dios es algo apropiado o adquirido, porque intrínsecamente es la imagen de Dios, Jesucristo. Amén. Entonces, Filipenses 2 del 5 al 7 se puede dividir de alguna manera, forma una parte, y los versículos del 8 al 11 forman otra parte. En los dos primeros se ve que nuestro Señor se humilló dos veces. Primero, se despojó a sí mismo en su divinidad y luego se humilló en esa humanidad. Siendo hombre, ¿qué le pasó? ¿Se humilló también? Siendo hombre. Ya era bastante humillante ser hombre. Ya era bastante humillante la condición que tenía como hombre. Y como hombre, se humilló hasta la muerte. Y muerte de cruz. Cuando vino al mundo, el Señor se le había despojado de tal modo de la gloria, del poder, del estado, de la forma de su divinidad, que nadie de los que vivían entonces lo conoció o lo reconoció como Dios. ¿Por qué no lo reconocieron como Dios? A lo mejor usted y yo decimos, híjole, si Jesús entrara por aquí, si yo pudiera ver a Cristo como lo vieron los discípulos, ¿cuántos dirían, wow, el maestro? ¿Qué cree? ¿Sabe cómo lo vería? Como un hombre. O sea, ¿qué onda, Jesús? Digo, nosotros como lo leemos y todo esto, ¿verdad? Y hoy ascendió a los cielos en este tiempo, hace muchos años, y ahora está a la diestra del Padre y todo esto, decimos, wow, Jesús. Pero la gente en ese tiempo, ¿cómo lo veía? Porque toda la gloria de Dios se había despojado. ¿Estamos bien? Entonces lo veían como un mortal común y corriente. Pero cuando alguien veía a Jesús como el Hijo de Dios, entonces podía ver su gloria. Y se maravillaban, lo vemos en varias partes de la Escritura. Lo trataron como un hombre, como una persona común y corriente de este mundo. Como hijo, él se sometió a la autoridad de su padre. Juan 14:28 declara esto. Así pues hay una perfecta armonía con la deidad. Y gustosamente el Padre toma el lugar de la cabeza y el Hijo responde con obediencia. ¿Cómo responde el Hijo? Cuando vemos a Jesús hablando del Padre, se entiende que el Padre era la cabeza. Decía, yo hago la voluntad de mi Padre. ¿Sí decía así Jesús? Entonces, ¿quién era la cabeza? El Padre. ¿Y quién se tenía que sujetar al Padre? Cristo. ¿Estamos acá? Y entonces había una perfecta armonía y gustosamente él se sujetaba a la voluntad y a la obediencia de su Padre. Y Dios viene a ser el emblema de la autoridad, mientras que Cristo adopta el símbolo de la obediencia. Otra vez, Dios es la autoridad y Cristo es la obediencia. ¿Estamos de acuerdo? Para nosotros los hombres, ser obedientes debe de ser sencillo. ¿Cuántos dicen amén a esto? No debe de ser complicado ser obedientes, porque todo lo que necesitamos no es más que un poco de humildad. Dile a quien tienes al lado, lo que necesitas es solo un poco de humildad. Bueno, depende de quién esté al lado tuyo. Si le ves así una cara medio de rebelde, dile, no, tú sí necesitas un poco más. Dile, tú súbele 3 rayitas a tu humildad y bájale 3 rayitas a tu orgullo. ¿Es fácil ser obediente? ¿Es fácil ser obediente? Wow, ya entré en contienda. ¿Es fácil ser obediente? A ver, aquí tenemos un problema. Los que están en Facebook, ya está agarrando el chongo con su esposo. No, espere, suéltelo. ¿Es fácil ser obediente? No, cuando no se tiene humildad. Chin, ya lo descalabré. Sí, cuando se tiene humildad. Es bien sencillo. ¿Tengo humildad? No hay problema. Por eso a los coléricos nos cuesta trabajo someternos a la autoridad. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué lo tengo que obedecer? ¿Pero por qué tengo que hacer lo que me dice? ¿Pero por qué tengo que hacer aquello?
Bueno, le falta humildad, ¿cierto? Porque se tiene que despojar, diga conmigo, se tiene que despojar de ese orgullo. Por eso dice que Jesucristo se despojó, no del orgullo. En él no había orgullo, pero se despojó de esa divinidad. Diga conmigo, se despojó. Al despojarse se humilló. Ahora dile a quien tienes al lado, híjole, ¿te falta tanto despojarte? Necesitas despojarte de tanto que te invito ahorita a que te vayas al baño, por favor, cuando termine este culto. Porque tiene que despojarse de toda su gloria y poder y divinidad y tomar forma de, no de hombre, forma de siervo. Ni siquiera dice forma de hombre. ¿Forma de qué? Antes de ser calificado para obedecer, él tenía que ser siervo. Y en consecuencia, la obediencia es iniciada por el Hijo de Dios. ¿Dónde inicia la obediencia para nosotros? En Cristo. Por eso, alguien que se dice que es cristiano, no le cuesta trabajo obedecer. Pero si para ti es difícil obedecer, tienes que pensar en verdad, ¿cómo está mi relación con Dios? ¿Cómo está mi revelación de Jesús en mi corazón? Porque cuando Cristo está en tu corazón, verdaderamente es sencillo obedecer. Al principio el Hijo compartió la misma gloria que el Padre, la misma autoridad que el Padre. Sí, dígame, sí. Pero cuando vino al mundo, dejó una parte de esa autoridad. Y por la otra adoptó obediencia. Voluntariamente, ahora digo amigo, voluntariamente. Porque esto no es algo que nadie te pueda obligar. No es una amenaza lo que le estoy diciendo ahorita, no es, solamente estoy predicando la palabra. No, nadie lo puede obligar, escúchame bien, a ser obediente. Esto es algo voluntario. Usted dice, quiero ser obediente. Por más que yo le diga, es que mire, le va a pasar esto y le va a pasar aquello y el Señor y le va, nada de eso va a servir. ¿Cuántos algunas veces con sus hijos me han dicho, ya no sé qué decirle a mi hijo? Ya no sé cómo hablarle. No me dice, no gastes saliva. Porque no puedes obligarlo a esto. Me gusta que Jesús lo hizo de una manera que voluntaria. Y él dice, tampoco él nos obliga. Él dice, voluntariamente quieres venir a mí, voluntariamente quieres obedecerme, es voluntario. O alguien aquí está encadenado, alguien vino obligado. No levante la mano, por favor. No. Él tomó el lugar de un esclavo. ¿Está entendiendo esto? Aceptando las limitaciones humanas de espacio y de tiempo con las cuales él no tenía antes. Y él lo aceptó, se humilló hasta el extremo y fue obediente, no solamente a vivir, fue obediente hasta la muerte. Ya tengo que terminar. La obediencia dentro de la divinidad es un espectáculo maravilloso. Y usted tiene que entender eso como una revelación. Puesto que Cristo fue obediente hasta la muerte, sufriendo en la cruz una muerte muy dolorosa y vergonzosa. Pero dice, por esto Dios lo, wow, declárelo conmigo, por esto Dios lo exaltó hasta lo sumo. ¿Qué quiere decir hasta lo sumo? A lo máximo, a lo más alto, donde su nombre es sobre todo nombre. Y donde toda lengua y toda rodilla se doblarán. Y por eso lo alabamos, por eso lo exaltamos, por eso le aplaudimos, por eso le gritamos, por eso danzamos. Porque es nombre sobre todo nombre. Cuando usted reconoce eso, usted simplemente alaba y adora al Rey. Nadie le tiene que decir, brinque, aplauda, sonría. No. Y cuando usted dice, pues todavía no reconozco eso, usted está ahí. Viendo el espectáculo, viendo todo alrededor de usted, pero para usted en su corazón no hay una revelación de esto.
Pero cuando usted dice, su nombre es sobre todo nombre, y el Padre lo exaltó hasta lo sumo, podríamos alabarlo y debemos alabarlo todos los días de nuestra vida. A lo mejor usted dice, ay, ya lo alabé ayer, ya hoy que le baje, ¿no? Hoy que descanse, ya alabé a Dios ayer. Ayer tuvimos cena de matrimonios. Ya lo alabamos. Hoy es día libre, ¿no? Pues que descanse, ¿no? De tanta alabanza, ¿no? Algunos dicen, oye, pues sí. ¡No! Su nombre es excelente. Él merece toda la gloria, toda la adoración. Y si mañana hiciéramos un culto a las 7 de la mañana, merecería toda la gloria y toda la alabanza. ¿Por qué no lo hacemos? Porque mañana usted va a trabajar, ¿ok? Pero alábelo usted mañana temprano y dile, mereces hoy toda la gloria y toda la honra. Había un hombre que llegaba al culto de luces y decía, ya con esto me vale todo el año. Fíjese, ya con esto, pastor, me vale todo el año, ¿eh? Y cuando llegaba un domingo y culto de luces, no, hombre, ya le valía como para 2 años y medio. Y no lo volvía usted a ver nunca más en la iglesia. ¿Se da cuenta de lo pobre que es nuestra revelación del Hijo de Dios? De lo pobre que es esto, porque lo medimos como un mero compromiso humano, un mero compromiso carnal. Ya vine, ya cumplí, ya me voy. Y es muchísimo más que eso. Por eso el mundo no nos entiende y dicen, otra vez a la iglesia, otra vez a servir. ¿Qué no serviste ayer? ¿Qué no me cereaste ayer? Sí, pero hoy me toca ser ujier. Que la canción. Y entonces la gente dice, oye, yo no entiendo eso. Es demasiado, ¿no? Claro, para ellos es demasiado, porque ellos piensan que lo estás haciendo para un hombre mortal, pecador. Pero cuando tú dices, lo hago para el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque entiendo que su nombre es sobre todo nombre y Él lo exaltó hasta lo sumo, lo hago para Jesús. Y es ahí donde la gente tiene un conflicto muy grande. Esto es un principio divino. Lo que le acabo de decir es un principio divino. Ser lleno de Cristo es ser lleno de obediencia. Ser lleno de Cristo es ser lleno de obediencia. Vamos a orar, cierra tus ojos. Dile al Señor, lléname de ti, Jesús. Quiero tener una revelación de ti. Quiero ser obediente a ti. Qué pena que seamos más obedientes al hombre que a Dios. Reciba esto ahora, amada iglesia, la gente que está en Facebook. Ser obediente es sencillo. Dígale a Jesús este día, gracias, muchas gracias por haberte despojado de esa gloria, por haberte hecho obediente al Padre y ser Señor de señores y Rey de reyes a través de tu obediencia. A través de tu obediencia, Jesús, te hiciste Señor. A través de tu obediencia, el Padre te exaltó hasta lo sumo. La gente no lo entiende hoy, Señor, pero nosotros sí. En nuestro corazón hay una revelación ahora de quién eres tú. Permita esta tarde que el Padre le revele quién es Él. Permita esta tarde que en su corazón exista una revelación de quién es Jesús. Revélate a mí, dígaselo a Él ahora, revélate a mí. Revélate más a mí, Señor. Revélate, Padre, abundantemente a mí. Amado Jesús, no solamente te hiciste hombre, siendo hombre te humillaste hasta la muerte. Hasta la muerte. Dile al Padre esta tarde, Señor, necesito esa humildad. Necesito, Padre, esa humildad para poder obedecer.
Yo creo ahora que el Señor quiere romper esta tarde ese espíritu rebelde en ti que lucha, y tú quieres serlo, quieres vivirlo, pero no quieres bajarle, no quieres ser humilde. Dice la palabra que Él se humilló. Él no tenía por qué humillarse. Él no tenía por qué haber hecho esto. Siendo Dios, siendo el que creó los cielos y la tierra, y por quien todo lo que vemos existe y fue hecho, en Jesús, dice la Biblia que se humilló. No tenías por qué. Tú no tenías por qué hacerlo. Pero lo hiciste por amor a nosotros, Señor. No había otra manera en la que el hombre fuera redimido. No había otra forma. Tú sabías que el hombre iba a pecar. Tú sabías que Adán, Señor, se iba a equivocar. Y ya tenías preparado a Jesús. Sabías que tenías que mandar a tu Hijo. Jesús, sabías que tenías que venir como el Redentor, como el Cordero inmolado. Y eso te hace grande. Eso te hace en nuestra vida ser Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso hace que nuestra rodilla se doble delante de ti, Señor. Eso hace que toda lengua confiese que tú eres el Hijo de Dios. Toda lengua confesará y toda rodilla se doblará. Por eso fuiste exaltado hasta lo sumo. Por eso tu nombre es admirable. Nombre sin igual, digno de alabar, digno de alabar, Cristo. Nombre sin igual, digno de alabar. Levanta tus manos y dile: digno de alabar, Cristo. Nombre sin igual, digno de alabar. Una vez más. Digno de alabar, Cristo. Nombre sin igual, digno de alabar. Una vez más, dile: digno de alabar, Cristo. Nombre sin igual, digno de alabar, digno de alabar, Cristo. Nombre sin igual, digno de alabar, digno de alabar, Cristo. Nombre sin igual. Una vez más. Digno de alabar, digno de alabar, Cristo. Digno de alabar. Se ha exaltado hoy en los cielos, en este lugar. Eres digno de alabar, no hay otro nombre igual. Se ha exaltado hoy en los cielos, en este lugar. Eres digno de alabar,
ti.